Últimamente se escucha hablar mucho de la palabra normalización. Esa palabra lo que busca es que la sociedad acepte como normal cosas que hasta ahora no se consideraban normales por la mayoría social. Y esa palabra, a pesar de que se escucha como algo positivo y algo bueno y hacer cosas que se vean normales, normalizar situaciones, normalizar aspectos, normalizar pensamientos, la realidad es que es una palabra muy peligrosa. La normalización que se está llevando a cabo en nuestros tiempos es la normalización del pecado, la normalización de lo que Dios llama malo, la normalización de lo que la Biblia condena. Y los creyentes no podemos estar en medio de esta historia como si no supiéramos que algo está pasando a nuestro alrededor. Miren, por ejemplo, cuando nosotros hoy hablamos del bikini, no nos sorprende. Pero cada vez que se hablaba de bikini hace mucho tiempo, las personas tenían una opinión diferente. Cuando apareció el primer bikini y se soltó a aquellas mujeres, que para los que no lo saben eran mujeres de vida alegre, por decirlo de alguna manera, mujeres con oficios que en aquel momento se consideraban inmorales, se contrataron esas mujeres para usar los primeros bikinis y ponerlas en una zona de baño, en una playa. Y las personas que estaban alrededor se empezaron a escandalizar viendo a aquellas mujeres usando los primeros bikinis, porque ustedes sabrán cómo eran los trajes de baño entonces. Lo que se siguió haciendo es que cada vez se incorporaban más mujeres a las playas, cada vez se hacía más visible el bikini. Las primeras veces que el bikini se veía, eso era escandalizador, pero cada vez que se empezaba a ver y ver y ver y ver más, la gente se empezó a escandalizar menos, la gente empezó a escandalizarse menos, la gente lo empezó a ver menos violento a sus ojos hasta que al final se volvió algo que toleraban, algo que aceptaban y finalmente algo que asimilaron y algo que empezaron a usar. Y a nuestros días se defiende el uso del bikini, que hace unos años era algo que escandalizaba a una mujer salir tan semidesnuda ante los ojos de las personas. Si nosotros hablamos de la homosexualidad pasa exactamente lo mismo. Hace poquitos años, si tú veías a dos hombres con la mano dada en la calle, seguro que ya mirabas al lado como diciendo mira, 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 y escandalizaba a muchos. Pero han empezado a ponerlo ¿dónde? En los carteles de publicidad, han empezado a salir más y más ejemplos de eso visualmente a la calle, se ha empezado a mostrar en la televisión, se ha empezado a mostrar en las películas, se ha empezado a mostrar en los dibujos, se ha empezado a hablar de ello en las canciones. Y llegó un momento que ver a dos hombres o dos mujeres dada la mano, siendo pareja, en la calle, ya cada vez era menos violento a nuestros ojos, ya no nos llamaba tanto la atención, nos llamaba la atención si se daban un beso. Y si veíamos que dos hombres se besaban en la calle, eso ya era muy violento para la mayoría. Pero empezaron a aparecer esos besos de carácter homosexual en los carteles de televisión, en las series, en los dibujos, en la gran pantalla, en las canciones, se hablaba de ello. Hasta que al final ya la sociedad empezó a verlo y dijo, bueno, ya que cada uno haga con su vida lo que quiera. Ya no resultaba violento, pero tampoco era como que lo abrazaban. Pero cada vez se vuelve más y más común hasta que al final se vuelve una moda entre la sociedad y algo que se considera ya en nuestro entorno como normal. Se ha hecho con el bikini, se ha hecho con las relaciones homosexuales en la sociedad, se ha hecho con el aborto. Hace unos años, hablar de aborto era algo que daba vergüenza. Una persona jamás contaría si había abortado, porque eso no se pasaba por su mente. Nadie iba con libertad a decirle a un padre voy a abortar. Ningún padre o madre le decía a su hija aborta. Nadie hablaba en la sociedad del aborto como algo normal, porque para muchos era un asesinato en toda regla. Pero cada vez empezaron a mostrar más el tema del aborto en las noticias, aparecieron más casos de temas de aborto en las pantallas, intentando que la gente aceptara que es una elección de cada persona, de cada mujer que se queda embarazada, decidir si tira ese embarazo hacia adelante o no. Empezaron a aparecer casos de películas donde mujeres hablaban de sus abortos y lo hacían ya con más naturalidad. Y ya en medio de la sociedad se empezó a decir, bueno, cada quien con su cuerpo que haga lo que quiera. Y ahora se defiende que se haga una ley para que al final el aborto sea completamente libre. Ya no que no se considere malo, sino que además se prohíba decir que es malo. Así ha ganado siempre cada ideología, cada pensamiento.
¿Tú crees que al principio no sorprendió el discurso de Hitler de odio contra el pueblo judío? ¿Tú crees que al principio no llamaba la atención de muchos esas palabras? Pero cada vez se volvieron más normales y al final fueron asimiladas por multitud de personas, llevando a una masacre. Así pasa con la normalización de lo malo en medio de nuestra sociedad. Y la pregunta es, ¿qué vamos a hacer los creyentes? Yo te llamo hoy a hacer dos cosas que para mí son fundamentales y sumamente importantes en esta batalla contra la normalización del pecado y la normalización de lo que Dios llama malo. En primer lugar, yo te llamo a que guardes tu corazón y lo examines. ¿En qué sentido? Pues en primer lugar, que mires la palabra de Dios, los valores cristianos y no des por hecho que las cosas que tú consideras hoy normales son normales para Dios. Puede ser que hoy aceptes como normales muchas cosas que la sociedad te hizo ver como normal y ya tu corazón las aceptó como normales, pero a los ojos de Dios son pecado y son malas. Por eso, como dice la Escritura, yo te llamo a renovar tu mente por la palabra de Dios, a no conformarte a este siglo, sino ser transformado por medio de la renovación de tu entendimiento, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12. Así que toma la palabra, examina todo lo que en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón has aceptado como normal. El bikini puede ser una de las cosas y a otras muchas. Pero esto no se trata de lo que tú piensas, eso no se trata de lo que yo pienso, eso se trata de que tenemos que aceptar que hemos aceptado como normal muchas cosas, pero debemos preguntarnos si Dios las acepta como normal. Y después de que la palabra nos muestre qué es lo que Dios piensa de un tema, entonces sí, nosotros moldearemos nuestra vida en base no a lo que la cultura nos ha dicho, sino en base a lo que Dios nos ha dicho. En segundo lugar, yo te pido que te guardes, porque la normalización entra por los ojos. Cuanto más vemos una cosa, más insensible nos volvemos a eso. Mira, por ejemplo, los niños, al principio, cuando ven cosas de terror, se tapan los ojos, miran así, no, les da cosita. ¿Por qué? No, es que tengo pesadillas luego, es que no me gusta, mamá, me da miedo, mamá, no pongas esa película. Pero cada vez una escena más, un poquito más de terror, con 12, 13, 14 años, las películas de terror se vuelven las preferidas de muchos adolescentes. Y no solo eso, sino que cada vez necesitan una dosis más grande de terror. ¿A cuántos no les pasó eso con la sexualidad? Que empezaron viendo un vídeo, una escenita, y acabaron viciados a esas cosas. Y cada vez necesitando una dosis de perversión mayor, una dosis mayor de lo que les había enganchado. Porque ya nada les escandalizaba. Ahora si ven un desnudo en la tele no les escandaliza. Si ven a alguien semidesnudo en una pantalla, en una serie, una película, no les escandaliza. Porque ya se volvió normal ver un cuerpo desnudo para ellos. Guarda tus ojos, pero sobre todo, guarda los ojos de tus hijos. Porque esta cultura quiere que tus hijos acepten como normal algo que Dios dice que no es natural, algo que Dios llama malo. Y tú tienes la responsabilidad como padre, no solo de guardarte tú, sino de guardar qué ven tus hijos en la tele, qué ven tus hijos en esos videojuegos, qué escuchan tus hijos en esas canciones. Y así, proteger a tus hijos de la normalización al pecado a la que el mundo les está sometiendo. Porque el mundo va por tus hijos. Y solo tú puedes luchar por ellos. Sí, Dios los guarda, Dios los cuida, pero recuerda que no son creyentes, que su carne tira dentro de ellos. Y si tú no combates en el mundo por ellos, ¿quién lo hará? La sociedad los quiere a su gusto, la cultura los quiere a su gusto, el mundo los quiere a su gusto. Tú debes ponerte en medio, delante de tus hijos, y guardarlos de todos los peligros y maldades de este mundo. Este mensaje es serio y para muchos será aburrido, tanto que dirán, esto no vale compartirlo, es una tontería. Bueno, las tonterías mañana pueden ser motivo de lloro para muchos, pero yo sé que esto está pasando, porque ha pasado a lo largo de muchos años, y te pido que si como yo te das cuenta de este asunto, me ayudes a compartirlo con más personas, para que cada día más y más nos levantemos, alcemos la voz y digamos, lo que es bueno y malo no lo define la cultura. Por mucho que ellos normalicen lo malo, para nosotros
Lo que es bueno y malo lo define el Señor.